Damos inicio al panel 3.3, ya estamos empezando, vinculado a la importancia y monitoreo integral de los ríos andino-amazónicos. Comentarles que la cordillera de los Andes proporciona más del 90% de sedimentos en todo el sistema hídrico de la cuenca amazónica. Reconocer que los ríos de la cuenca no solo transportan agua, sino también sedimentos, permiten evaluar las potencialidades de los ríos como su relación estructural con el paisaje, el aporte de nutrientes y da sustentabilidad a los ecosistemas en la Amazonía. Por lo tanto, para conocer y entender mejor los ríos, o el funcionamiento de los ríos andino-amazónicos, es necesario empezar a monitorear los sedimentos. De esa manera podemos identificar, prevenir o mitigar los impactos por factores antrópicos, como los proyectos de infraestructura que han sido mostrados en exposiciones precedentes, hidrovías, centrales hidroeléctricas. Desde Citrautec hemos analizado la importancia de los sedimentos como eje central de monitoreo integral de los ríos andino-amazónicos para una mejor gestión, considerando las propuestas de proyectos de infraestructura y otros que pueden alterar el funcionamiento de estos ríos. Bajo ese marco, damos inicio al panel denominado Importancia del Monitoreo Integral de los Ríos Amazónicos, y para ello damos la bienvenida al ingeniero Waldo Lavado, subdirector de Estudios e Investigaciones Hidrológicas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Asimismo, a la bióloga que viene en representación de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto, al Diego Saavedra, especialista en gestión de infraestructura de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, y Teresita Entezú, quien nos ha dejado un video dándonos sus aportes y sus opiniones. Ella es directora del programa Mujer, Mujer, Niñez, Juventud y Ancianidad Indígena en una organización representativa de carácter nacional que es AIDC. En virtud de ello, vamos a empezar con la ronda de preguntas que va a ir para cada uno de ustedes. Hay una pregunta general para ustedes, y aunque parezca redundante, de acuerdo a sus expertices y experiencia de trabajo y en base a los planteamientos expuestos, ¿cuáles son los retos y desafíos para alcanzar el monitoreo integral de los ríos que conectan Andes-Amazonía? En ese marco, vamos a empezar con Waldo para que nos dé su opinión al respecto. Gracias, Doménica. ¿Me confirmas que me escuchas bien, por favor? Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este interesante evento donde se ha visto todo lo que son sedimentos. Bueno, he estado atento a las intervenciones de la mañana, que puedo hacer un resumen en general que han visto pues el tema de cambio de uso de suelo, biodiversidad y buenas prácticas que me pareció interesante en proyectos de hidrovías, hidroeléctricas y también en cómo hacer el monitoreo de sedimentos y finalmente lo que tú trataste, el tema de políticas públicas. Entonces, ya un poco bajo ese marco, la pregunta es sobre retos y desafíos para alcanzar pues, el monitoreo integral. En ese sentido, lo primero que hay que decir que si bien es cierto las problemáticas discutidas esta mañana son bastante interesantes, pero existen muchas otras, digamos, problemáticas en la cuenca andino-amazónica, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, nosotros como institución, en una primera fase lo ordenamos por problemas relacionados a políticas públicas, ¿no? Un poco con lo que tú estabas explicando. Por ejemplo, nosotros vemos las políticas públicas de gestión de riesgo de desastres, gestión integrada de los recursos hídricos y también lo que son ecosistemas vulnerables. Entonces, ahí es un poco, creo, los retos y desafíos. No voy a hacer hincapié todavía en lo que son redes, porque he visto que en la segunda pregunta es donde hay que hacer énfasis en esa respuesta. Pero sí considero pues que todos estos problemas van a tener implicaciones más adelante en todo lo que se va a querer desarrollar en esta región Andes-Amazonía y sobre todo entender esta problemática Andes-Amazonía, como muy bien lo explicaron en la mañana, desde un contexto también de la variabilidad y el cambio climático, ¿no? Porque son dos sistemas pues que están bastante interrelacionados, ¿no? O sea, de hecho hay un gran factor de que casi el 80% de la humedad que viene a los Andes, por ejemplo, viene de la parte amazónica. Entonces, ¿qué pasa con la deforestación? Luego en todo esto es un gran problema, ¿no? Que nosotros como institución estamos tratando de estudiar. Y por supuesto todo lo que han mencionado en la mañana, ¿no? Lo que es el monitoreo.
Y bueno, ya luego puedo hacer más hincapié en todo eso, ¿no? Pero yo solamente quería dejar en claro de que desde nuestro punto de vista los retos y desafíos pues están ligados a las políticas públicas en estos lugares y sobre todo considerando pues la opinión de todas las poblaciones vulnerables, tanto en la parte andina como en la parte amazónica, ¿no? Y como explicaban en la mañana, pues este tipo de recomendaciones para proyectos de hidrovías, hidroeléctricas, monitoreo de sedimentos, etcétera, se debe tomar en cuenta para mejorar todos estos problemas, retos y desafíos. Gracias. De hecho, Waldo, sabemos también de todo el trabajo desarrollado por el CENAMI en relación al monitoreo de transporte de sedimentos en ríos amazónicos. Y un poco ya pasando, quisiéramos escuchar la opinión de Diego Saavedra en relación a esta pregunta general. Vamos a reiterarla, y es: ¿cuáles son los retos y desafíos para alcanzar el monitoreo integral de los ríos en Andes y Amazonía? Muy buenas tardes ya a todos, todas quienes están siguiendo este espacio, este evento. De hecho, coincido con la importancia, la relevancia de lo ya expuesto en los paneles de la mañana, en las exposiciones. Y quizás, a ver, para abordar un poco la pregunta a esa escala, ¿no? A la escala general, inicialmente, ¿no? Eh, yo diría que hay, de alguna forma, tres, quizás cuatro grandes desafíos, ¿no? Un primer desafío, pensando en alcanzar el monitoreo integral, tiene que ver con la situación general del transporte o la situación general de los cuerpos de agua en la Amazonía, ¿no? Entonces estamos hablando de inseguridad, falta de autoridad para la fiscalización, ¿no? Hace poco hubo un accidente con más de una decena de fallecidos entre el Guayaga y el Marañón, una falta de modernización de flotas y una situación de pasivos ambientales a lo largo de la cuenca amazónica, ¿no? De los diferentes ríos. Entonces, sobre esa situación, no hay, por ejemplo, herramientas de planificación o de gestión integral que garanticen, por ejemplo, no solo políticas, sino que la gente de la zona pueda participar activamente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, se genera un campo de cultivo más para la informalidad. Entonces, ahí hay, creo, un primer gran desafío, ¿no? La mirada general de qué está pasando en la cuenca amazónica, pensando en los ríos, no solo como bienes naturales, sino también como medios de transporte y conectividad. El segundo creo que tiene que ver con el conocimiento justamente, ¿no? El monitoreo se sostiene a partir de la generación de conocimiento, de la difusión del conocimiento y de la adopción de para tomar mejores decisiones, ¿no? Y en ese sentido creo que aún hay un desafío grande por articular y tomar en cuenta el conocimiento local, ¿no? Es decir, cómo dialogamos entre el conocimiento académico, lo que podríamos denominar ciencia occidental, con el conocimiento cotidiano, ¿no? Que más bien lo que nos revela es, por ejemplo, la identificación de necesidades locales, la identificación de mecanismos para el transporte local más efectivos, ¿no? Entonces creo que ahí hay también un desafío, ¿no? De cómo la ciencia y el conocimiento local nos sentamos a generar puentes más institucionalizados que se vean o se reflejen en los propios instrumentos de gestión ambiental y en las políticas también, ¿no? Y el último, para terminar, creo que tiene que ver con la articulación justamente de estos temas, ¿no? Es decir, aún hay una suerte de falta de puentes más claros que permitan fortalecer supervisión, fiscalización, pero también incluir a los sistemas ya existentes de monitoreo ciudadano e indígena, ¿no? Que existen a lo largo de la cuenca amazónica, también en los Andes hay varias experiencias, ¿no? Y ahí hay un salto quizás cualitativo y sobre todo político que necesitamos tender, ¿no? Para poder incluir la información que estos sistemas generan en la institucionalidad, ¿no? Eso por ahora. De acuerdo. De hecho, Diego, en efecto, como comentabas, el vínculo de los conocimientos locales y con como decías, los conocimientos occidentales, la ciencia occidental, es necesario hacer esa sinergia, ¿no? Y bueno, justamente haciendo ese enlace, dado que, bueno, el gobierno regional de Loreto tiene un amplio territorio y quizás
una serie de retos para la gestión de la jurisdicción en Loreto, reiteramos también la pregunta a la doctora, ¿cuáles son los retos y desafíos para alcanzar el monitoreo integral de estos ríos? Y en este caso enfocado al gobierno regional de Loreto. Le cedo la palabra. Sí, muy buenos días con todos. Soy la bióloga Joanela Reina. Bueno, ahorita me encuentro en representación de la gerente de la ARA Loreto, la bióloga Sheila Cerillano Pato, que pide disculpas que por motivos de urgencia, ¿no? De fuerza mayor no pudo asistir al panel el día de hoy. Bueno, sí, con respecto a la pregunta, bueno, muy interesantes los temas que han presentado en la mañana, ¿no? Sumamente de acuerdo que es importante un monitoreo integral, ¿no?, de los ríos andino-amazónicos, ¿no?, para cualquier proyecto de infraestructura o cualquier proyecto de desarrollo que se genere, ¿no?, tanto en la Amazonía como en otras regiones. Bueno, comentar, ¿no?, que justamente uno de los retos, ya lo hablaba uno de los panelistas, es justamente generar y difundir el conocimiento, ¿no?, que se obtenga sobre la dinámica de los ríos amazónicos, ¿no?, andino-amazónicos. Es importante difundirlo, ¿no?, a la población, a las autoridades competentes, ¿no?, que son las tomadoras de las decisiones, ¿no? Justamente creo que un problema uno de los retos es la falta de articulación que existe entre las entidades que monitorean, por ejemplo, que monitorean, ¿no?, el recurso, en este caso, el recurso hidrológico, ¿no?, el agua. Falta ahí ese enlace, ¿no?, esa integración, ¿no? Creo que debería crearse o generarse una plataforma gratuita, de repente, donde podamos, en este caso, ¿no?, para tener un conocimiento general, ¿no?, sobre los datos que se generen, ¿no?, y a partir de eso, pues, tomar las mejores decisiones. Bueno. Tenemos dificultades con... Con las demás preguntas vamos a seguir hablando un poco. Así es. Bien. Ya pido disculpas porque la verdad la conectividad que en la región es pésima. Sí. No se preocupe. De repente en la intervención usted podría apagar su cámara y sale el nombre, no habría ningún problema. Esto para facilitar y poder entender la intervención también. De acuerdo. Bien, vamos a las preguntas específicas y empezamos con Waldo. Waldo, entendemos que los sistemas de información relacionados a los ríos que conectan Andes y Amazonía son pocos y contemplan información específica y en algunos casos hasta desactualizada, lo cual impide tener una visión integral de los ríos, impide quizás o presenta dificultades para la gestión integral de los ríos amazónicos o los ríos en general. En ese sentido, ¿qué acciones considera usted que se deben continuar e implementar para avanzar en la gestión de los ríos amazónicos con miras a un monitoreo integral, empezando por conocer la dinámica física de los ríos? Gracias, Doménica, por la pregunta. Lo primero que tengo que responder es que sí, ¿no? O sea, las redes, sobre todo en la parte, en la parte andina no tanto, también hay deficiencia, pero no tan fuerte como en la parte amazónica, digamos, de la llanura, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que sí se está haciendo como iniciativa, no solamente a instituciones como el CENAMI, sino también la Autoridad Nacional del Agua, están empezando iniciativas para generar más información. De hecho, como ya lo ha presentado, en este caso, en las presentaciones de la mañana, nosotros estábamos trabajando de la mano, por ejemplo, con el proyecto IBAM, que es del IRD, somos parte de esa iniciativa para hacer el monitoreo de sedimentos. Pero por supuesto que no hemos llegado al nivel de detalle de lo que ha trabajado UTEC, pues, en el marco de este proyecto que tienen con MUR, porque ahí han tenido pues más fondos, han tenido más esa especificidad, digamos, ¿no? O sea, para empezar, el tema de sedimentos que hemos estado trabajando con IBAM ha tenido un laboratorio, pero el laboratorio está en Lima, y seguramente Elisa Armijos el día lunes debe haber presentado algo de eso, porque ella es parte también del proyecto IBAM. Entonces, la idea nuestra como CENAMI, como proyección, es empezar a trabajar el tema de sedimentos, ¿no? Que como ya lo han mencionado los antecesores, pues no hay una información, digamos, continua de estos datos, ¿no? Sino que hay proyectos que han iniciado 2, 3 años de observación, 2, 3 años, pero
no hay una data, como quien diría, continua en el tiempo, que se haya, digamos, recolectado para generar este tipo de información. Incluso, como mencionó Leo en la mañana, las centrales hidroeléctricas deberían tener datos de sedimentos también, ¿no? Salvo algunas que yo sé que sí han hecho esa medición, pero hay muchos que no han hecho esa información. Entonces, en ese contexto sí, yo creo que hay que ordenar la temática de sedimentos. Ya nosotros como institución hemos hecho algunas propuestas para que este tema pues lo veamos de manera continua, cogiendo las experiencias de las instituciones que han trabajado más en el tema, como IGP y UTEC en este caso, y también con Iván en la parte amazónica, para que se vuelva un monitoreo constante, ¿no? Pero hay que entender también que todo esto sin fondos no es posible. Ese es, digamos, al final es el punto, porque alguien puede decir, sí, Senami o el ANA, esas instituciones deberían monitorear, pero a veces los fondos no alcanzan, ¿no? Porque hay que recordar que eso implica tener un laboratorio, tener tal vez sensores de turbidez o medidores que sean continuos en muchas estaciones, o como UTEC mostró también en la mañana, incluir más estaciones, ¿no? Que sería lo ideal, pero a veces el problema es pues recursos, ¿no? Entonces los recursos que manejan las instituciones públicas para este tipo de propósitos son limitados, ¿no? Entonces ese es un poco también el otro punto, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo en que lo que se tiene que evaluar pues es toda la dinámica física de los ríos, ¿no? Y un poco lo que se mostraba en la mañana, entender la hidrología, los sedimentos. Yo incluiría ahí la hidráulica en conjunto con la hidrogeomorfología. Y por ejemplo, nosotros estamos trabajando algo muy interesante, de hecho en conjunto con UTEC, para entender la dinámica en la cuenca del río Guayaga de la hidrología y los sedimentos, el cambio climático y el cambio de uso de suelos, para más o menos tratar de entender, por ejemplo, en este caso, qué pasaría en el futuro, ¿no? Porque ahí la ventaja que tenemos que UTEC ha recolectado información de sedimentos, nosotros estamos haciendo modelos de cambio de uso de suelo en esa cuenca, y estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Stanford para que tengamos pues resultados ya interesantes. Y el mismo tema nosotros lo estamos llevando en Madre de Dios y también lo estamos trabajando en Tumbes, ¿no? Que son, digamos, dos zonas donde tenemos datos de sedimentos. Y el otro es en Pachitea también, donde tenemos datos junto con Iván, para trabajar este tema en conjunto, para ya hacer, pues, digamos, inferencias con los datos que se tienen, porque hay que recordar, lo primero que hay que saber en esta temática es que de que hay pocos datos, eso es verdad, pero también hay que saber que con lo que se tiene actualmente no se ha hecho pues todo el análisis del caso, ¿no? O sea, hay mucha información a explotar todavía desde mi punto de vista, y en ese contexto sí, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la información que ya producen las entidades públicas por ley son libres, ¿no? O sea, ya por ley cualquiera puede acceder. Por supuesto que hay diferentes niveles de calidad de la información que se comparten, ¿no? Porque hay que recordar que hay una data bruta, una data procesada, una data mejorada, corregida, con consistencia. Entonces, generalmente la que se libera pues es la data bruta. Entonces, todos los demás procesos, que son los más pesados en realidad, a veces es lo que más complica cuando alguien te dice, sí, pero yo quiero la otra necesita pues personal que te la haga, entonces ya es como un servicio aparte, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto yo creo que en cuanto a lo que mencionas del sistema de información, son pocos, yo creo que sí, son pocos, se debería expandir, estoy de acuerdo con eso, es nuestra idea también como institución, de que toda la red se incremente a escala de todo el Perú, y que entremos al tema de sedimentos, ¿no? De hecho, ya hemos empezado a instalar sensores de turbidez en Cusco, en 2 cuencas, y que estamos ahí en contacto con UTEC, en contacto con el IGP, que son los que tienen experiencia, digamos, en tema de sedimentos, para ver cómo implementamos laboratorios en esta primera fase, laboratorios simples, ¿no? O sea, tenemos una proyección a instalar el próximo año, uno en Iquitos y el otro en Cusco, ¿no? Entonces, estos laboratorios de sedimentos que nos va a permitir en una primera fase solamente tener, pues, los sedimentos en suspensión para tratar, pues, de entender la dinámica de estos, ¿no? Y todo lo que es modelamiento sí tenemos experiencia y estamos trabajando, pues, en este caso con Stanford, con UTEC y con la Universidad Agraria de La Molina para tratar, pues, de tener resultados sobre lo que mencionas tú, ¿no? La dinámica física de los ríos, pero en este caso entendiendo la hidrología, los sedimentos, algo la hidrogeomorfología, pero no tanto,
Pero también en otros proyectos que nosotros tenemos como institución vamos a atacar el próximo año el tema de hidráulica, ¿no? Sobre todo en el río Guayada, que tenemos un proyecto. Y más o menos para tratar de avanzar en esto que tú mencionas, ¿no? Cómo es la dinámica física de los ríos, pero por supuesto siempre orientado a lo que mencioné anteriormente, los retos y desafíos. En este caso, para nosotros, un reto clave es la gestión integral, perdón, la gestión de recursos hídricos, en este caso, orientado a lo que es inundaciones. Gracias. De hecho, Waldo, comentabas, y como nosotros también proponemos, integrar la información en una sola plataforma que permita una lectura completa, ¿no? Para el tomador de decisión cuando quiera proponer o plantear inversiones en infraestructura o extractivas en estos ríos, es sumamente relevante. Es cierto también que se requiere financiamiento, se requieren recursos económicos para ello, lo cual uno de las oportunidades al respecto podría ser incorporar el monitoreo de transporte de sedimentos como una medida de adaptación al cambio climático, considerando este tema y los efectos que van a repercutir en los ríos amazónicos. Pasamos nuevamente con Diego. Diego, como parte de sus intervenciones institucionales a propósito de la hidrovía amazónica, en su momento se señalaron las limitaciones del proyecto y la necesidad de pensar en el transporte fluvial de manera integral. En contraste con esta propuesta, ¿usted considera que establecer el monitoreo integral de los ríos previamente a la planificación de inversiones aportarían a desarrollar un transporte fluvial integral y sostenible? ¿Qué medidas propondría al respecto? Muchas gracias por la pregunta. Quizás podría volver a subrayar un poco desde el trabajo que nosotros venimos haciendo, no solo en el caso del seguimiento al proyecto Hidrovía Amazónica, sino a la promoción de lineamientos y criterios para que exista de alguna forma infraestructura sostenible o podamos aportar a que se tomen decisiones para promover más bien infraestructura sostenible en la Amazonía. El tema del monitoreo integral, nosotros lo llamamos monitoreo ambiental comunitario, ¿no? Recogiendo un poco la experiencia de las poblaciones locales y pueblos indígenas. Parte de quizás una relación entre tres cuestiones, ¿no? Entre entender que los ríos son también proveedores de alimentos, ¿no? Es decir, garantizan la seguridad alimentaria de las poblaciones locales, son definitivamente una vía de conectividad y son una expresión del desarrollo de la cotidianidad social, ¿no? Quizás en el caso de los pueblos indígenas, expresión de ritualidad también, ¿no? En ese sentido, nos hemos enfocado bastante en tratar de entender, potenciar y tratar de fortalecer el rol de la ciudadanía y de los pueblos indígenas en estos sistemas o estas oportunidades, ventanas de oportunidades para el monitoreo ambiental o el monitoreo social o el monitoreo integral, como lo queramos llamar, ¿no? Y ese es nuestro enfoque, ¿no? Tratar de ver cómo incidir en la institucionalidad para fortalecer y potenciar esos mecanismos de participación y monitoreo que ya la población hace, ¿no? Y que quizás son más visibles cuando hay algún accidente, cuando hay derrames petroleros o cuando hay incidentes, ¿no? Pero que existen permanentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una de las medidas específicas es que pueda aprobarse ya hay un proyecto de ley que ha pasado por, me parece, 3 o 4 gobiernos, que trabajamos justamente con AIDESEP, con pueblos, con las bases regionales de AIDESEP en la Amazonía, pero también se sumaron organizaciones andinas y de la costa que promueven la institucionalización del monitoreo ambiental comunitario y ciudadano. Esto significa incluir la información que estos sistemas generan en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que puedan servir para medidas, para acciones de supervisión, ¿no? Y de hecho, la institucionalidad ambiental nos ha señalado en múltiples oportunidades que eso existe, pero son espacios bien limitados, ¿no? Necesitamos un plan mucho más integral, que incluya toda la información de ciencia que ustedes han comentado, pero que también incluya justamente lo que los propios pobladores están encontrando cotidianamente en su zona y el
tienen, ¿no? Otra cuestión específica es que hemos estado trabajando, a partir, sí, específicamente del seguimiento a la hidrovía amazónica, con las organizaciones regionales Orpio y Corpi, que son las dos bases de IDCB en Loreto, y Oraú en Ucayali, en la identificación de 7 lineamientos para el transporte fluvial sostenible en la Amazonía. Y estos parten de lo que se aprendió en los espacios de participación ciudadana y audiencias públicas de la hidrovía, pero también como una propuesta para abrir un debate político y técnico que vaya más allá de la hidrovía, ¿no? Es decir, pensar el transporte fluvial de manera integral, que incluya y reconozca los sistemas de monitoreo y participación local como como un puntal, ¿no? Como algo clave. Y finalmente, también hemos estado trabajando y creemos que eso también es algo importante. O sea, es necesario poder discutir esto un poco más con las autoridades, y es cómo incluimos la información que se genera a partir de estos sistemas de monitoreo local para incidir o mejorar, por ejemplo, la elaboración de instrumentos de gestión ambiental como los EIAs. Es decir, hay de hecho un salto, una diferencia en la información que se genera en relación a los estándares, en relación a los términos conceptuales o al conocimiento científico, pero es necesario encontrar esos puentes porque ya hay muestras, ¿no? Es decir, el estudio de impacto ambiental, o mejor dicho, los términos de referencia del estudio de impacto ambiental de la hidrovía, elevaron de alguna forma sus condiciones técnicas justamente por la información que los propios pueblos indígenas pusieron sobre la mesa en el proceso de consulta previa. Se solicitaron estudios complementarios de reproducción de peces, ecotoxicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en cómo esta información aporta o mejora y fortalece estos instrumentos de gestión ambiental, creo que también es algo específico, una medida que fortalecería y evidenciaría la importancia de los sistemas de monitoreo ambiental comunitario. Y ahora sí, finalmente, justo con relación a lo de la hidrovía amazónica, el proceso de consulta previa que este proyecto tuvo en el 2015, tuvo como uno de sus acuerdos la instalación, la implementación de un programa de monitoreo local, de un monitoreo ambiental comunitario en el marco del desarrollo del transporte fluvial. Es decir, este acuerdo de consulta, más allá de que se dio en el marco de la discusión del proyecto hidrovía, es un acuerdo que tiene el Estado la responsabilidad de implementar, más allá de si existe, si va o no va el proyecto, si avanza o no avanza. En ese sentido, ya hay un compromiso, existe un compromiso puntual a través de este acta de acuerdos del año 2015 que hasta ahora se exige pueda implementarse plenamente, de que exista este programa de monitoreo en el marco, por ejemplo, ahora de una mirada más amplia del transporte fluvial en los ríos amazónicos, ¿no? Y allí atenderemos seguro preguntas como qué se monitorea, cuál es el tipo de monitoreo que se propone en este caso, qué elementos de la ciencia deberían de ser incluidos en esos sistemas, etcétera, ¿no? Esas serían algunas de las cuestiones específicas que podríamos plantear, ¿no? Gracias. De hecho, como comentabas, Diego, mucho de los saberes locales que han sido incorporados en su momento en el acta de consulta de la hidrovía amazónica, y el preguntarse el qué, el cómo, el por qué, es justamente la evidencia científica que se necesita para poder comprobar los posibles impactos, prevenirlos, monitorearlos, en su momento mitigarlos y quizás hasta compensarlos, ¿no? Pero necesitamos de ese conocimiento local y el conocimiento, la evidencia científica otorgada por la academia y los organismos técnicos especializados con competencia en la gestión de los ríos amazónicos como CENAMI. Nuevamente vamos a volver con Waldo y le queremos preguntar, a nivel de la región, la OTCA plantea el monitoreo de los ríos, resaltando el monitoreo de transporte de sedimentos de la cuenca amazónica, para conocer los servicios ambientales que estos ofrecen, la variabilidad climática y conocer los impactos por intervención de infraestructura. Textualmente es así como en un informe de la OTCA precisa, ¿no? Dentro de sus acciones estratégicas. Entonces, aquí decimos, el CENAMI ha generado en ese sentido información. Por lo tanto, a nivel país, ¿qué se requiere para completar el monitoreo de transporte de sedimentos con énfasis en ríos amazónicos?
Gracias, Doménica. Bueno, en primer lugar, ese documento de la OTCA, conozco algo, la idea que ellos tienen de instalar a escala de toda la cuenca amazónica estaciones, pero no he estado muy implicado en lo de sedimentos, más que todo en la parte hidrológica. Y hay que recordar que el punto focal de la OTCA para el Perú es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? A lo mejor ellos tienen más detalle al respecto. Ahora, respecto a lo que tú mencionas sobre entender los sedimentos, bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho en UTEC, en toda la parte del Marañón, Guayaga, ha sido bastante interesante porque se han generado nuevos datos y sobre todo dándole valor agregado a esa información, que me parece es lo más resaltante. Pero anteriormente estaba el programa IBAM. Entonces IBAM sí ha trabajado, pero no a ese nivel de detalle con los sedimentos, ¿no? Pero sí ha servido para generar muchos documentos de divulgación científica que seguro el día lunes Elisa Armijos lo ha mostrado, ¿no? Porque, como mencionó, ella es parte de IBAM. Entonces, en ese contexto sí, o sea, nosotros estamos conscientes de que la parte de sedimentos ha entrado como un valor bastante fuerte y como digo, estamos empezando con esto, con laboratorios que vamos a generar, uno en Iquitos y el otro en Cusco. Y empezar a entrar en este tema, ¿no? O sea, pero nuestra idea tampoco es probablemente de a poco, la idea sería llegar a hacer lo que hace UTEC en este proyecto que ha realizado, pero avancemos poco a poco, ¿no? Porque hay que recordar, como mencioné anteriormente, que esto implica pues recursos y actualmente en la coyuntura que estamos pasando como país es un poco complicado. Entonces, a través de proyectos, iniciativas, estamos avanzando con esto. Pero sí, nuestra idea es entrar a ese tema pues a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional y sobre todo en las zonas que son más vulnerables a estos temas y sobre todo me pareció muy interesante lo que mencionaste de incluir lo de sedimentos en lo que son los planes de adaptación frente al cambio climático, ¿no? Porque se sabe pues del último reporte de que lo que va a incrementarse son las lluvias, va a haber lluvias más fuertes, por ende va a haber más carga de sedimentos, ¿no? De los Andes hacia la Amazonía y entender la cantidad de estos pues es clave, ¿no? En este proceso, porque como tú mismo mencionabas, para, digamos, tomar decisiones hay que tener evidencia científica y la evidencia científica se genera a través de los datos, ¿no? Entonces, sin datos se pueden hacer, es verdad, hay muchos estudios que hacen proyecciones, pero siempre va a tener ese nivel de incertidumbre, y en eso nosotros somos claros también en Senami. De hecho, tenemos un modelo a escala de todo el Perú, pero el lugar que tenemos más incertidumbre en nuestros resultados es en la parte amazónica, porque hay que recordar también que la parte amazónica peruana tiene aporte de Ecuador bastante fuerte, sobre todo en la parte norte. Y entonces, si no hay una articulación con ellos, pues tu dato es sesgado solamente al lado peruano, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando como servicio meteorológico en establecer alianzas con el Servicio Meteorológico de Ecuador para tratar de construir pues una información en conjunta que nos permita mejorar nuestros modelos en esta primera fase hidrológicos, pero luego se podría mejorar pues la generación de sedimentos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la línea a seguir que nosotros estamos siguiendo como institución, pero por supuesto esto está en función pues a decisiones bastante, algunas veces políticas que técnicas, ¿no? Entonces, sí, nosotros consideramos que todo lo que ha generado UTEC es bastante clave en lo que vamos a realizar. Y luego, pues, está simplemente en darle la continuidad del caso, explicar nosotros digamos, la importancia de todo esto a través de estos trabajos, por ejemplo, que ustedes han hecho. Y luego, pues, tratar de sustentar esto para conseguir el financiamiento para armar todo este sistema, ¿no? O sea, lo que mencionaba en este caso Diego, este sistema de gestión ambiental que ahora, pues, prácticamente todas las instituciones están generando muchísima información y articular todo eso y desde mi punto de vista, probablemente yéndome a la respuesta anterior, si me das un par de minutos, el enfoque que también nosotros estamos tratando de trabajar, y esto un poco relacionado a lo que menciona Diego, es el enfoque de abajo hacia arriba, es decir, que en inglés lo conocen como bottom-up. Entonces, generalmente las instituciones científicas siempre trabajaban el sistema top-down, ¿no? Es decir, tú hacías el modelo, generabas el modelo y luego lo llevabas a los tomadores de decisión y decías, bueno, esto es lo que he hecho. Pero luego ellos se preguntaban, ¿no? ¿Pero para qué me sirve? ¿Cuál es la orientación? Entonces, todo eso está cambiando a nivel mundial, ¿no? Entonces, las instituciones científicas ahora van en el proceso inverso. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, en Senami, trabajamos el tema de servicios climáticos. Y estos servicios climáticos tienen una fuerte componente de social, ¿no?
Entonces, en este caso, vamos a las poblaciones más vulnerables o que están en la zona y empezamos a hacer talleres con ellos, preguntándoles pues qué es lo que necesitan, qué tipo de pronóstico, qué tipo de datos, y luego construimos toda una herramienta tipo pirámide de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces ya luego los productos que generamos para que sea de utilidad de ellos. Ese es un poco el enfoque que también le estamos dando como institución, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Waldo. De hecho, en las exposiciones precedentes se hablaba mucho de los espacios de gobernanza, ¿no? Y la necesidad de integrar los diversos enfoques que vengan del gobierno, sector privado, sociedad civil, pueblos indígenas, la academia. Entonces, creo que ese es un punto sumamente relevante. Y claro, lo otro también que va acompañado a la generación de esos estudios son los recursos económicos para desarrollarlos. Sin embargo, eso no quita de que quizás se pueda institucionalizar el tema de monitoreo de sedimentos y generar una integralidad y articulación con otras instituciones vinculadas a la gestión de ríos para alcanzar ese objetivo, ¿no? Y tener una información relevante que nos permita tomar decisiones adecuadas. Pasamos con la bióloga, quien está en estos momentos representando a Sheila Sevillano, con la bióloga Joanela Reina. Ella es especialista de la Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica del ARA Loreto. Joanela, si bien el panel propone el monitoreo de ríos como paso previo para promover inversiones sostenibles en territorio amazónico, y considerando que el gobierno regional de Loreto, pues, los ojos de las inversiones están en esta región, a nivel de gestión pública, ¿cuáles son los inconvenientes a nivel de coordinación institucional para alcanzar la adecuada gestión del territorio? Y bueno, dado el tema, la gestión de los ríos amazónicos. A ver, me parece que tenemos... Sí, gracias por la pregunta. Sí, comentabas cuáles son las dificultades, ¿no?, para lograr esa articulación. Bueno, sí, como ya lo mencionabas, el tema de... Tenemos inconvenientes con la red. A ver, esperamos unos 2 minutos. A ver, tenemos inconvenientes. No sé si por ahí nos podrías ayudar, Mauricio, en cuanto se conecte, poder darle la palabra. Y bueno, vamos a cerrar con una última pregunta en lo que se conecta a la ARA Loreto, y está dirigida para Diego, ¿no? De las intervenciones variadas que se ha tenido hasta el momento en torno a la propuesta de monitoreo integral de ríos, ¿qué medidas o acciones se requieren para integrar estos saberes o expertices locales? ¿Y cómo a través de ellos se puede gestionar adecuada y diligentemente los ríos andino-amazónicos? A ver, sí, quizás voy a repetir algunas cosas, pero creo que es una buena oportunidad el foro, el evento, los paneles, para pensar también de manera innovadora, como desde la ciencia se viene construyendo, espacios de intercambio permanente, ¿no? Es decir, llevar, yo he escuchado en varios de las intervenciones la propuesta de difundir la información, ¿no? Y creo que efectivamente necesitamos invertir más en eso, tanto recursos, capacidades, no tiempo, pero también pensar en espacios permanentes, ¿no?, que nos permitan el diálogo en este territorio. Y tomando justamente el comentario previo, ¿no?, de Waldo sobre este formato de abajo hacia arriba, tratar de llegar con la información que construimos a las poblaciones locales y ver cómo desde allí se generan diálogos que permitan identificar, pues, otras variables, ¿no? Esto reconociendo la importancia de cada uno de los aportes científicos y técnicos que se han mencionado. Creo que todos ellos tienen que estar presentes en una propuesta de monitoreo integral, ¿no? Ahora,
pasando revista un poco sobre cómo incorporar todas estas propuestas desde la ciencia y también estos mecanismos de participación local o de construcción de conocimiento local, ancestral, tradicional, creo que nos hacen falta algunas cosas, ¿no? Tú lo comentabas en tu exposición también, Doménica, en el panel anterior, ¿no? Y es una política nacional de, nosotros lo llamamos más bien conectividad fluvial, o sea, tratando de pensar en que quisiéramos incorporar a esta lectura sobre el conocimiento de los ríos los elementos complementarios, ¿no? Estos elementos que tienen que ver con el transporte, efectivamente, con la conectividad, pero no solamente con ellos, ¿no? Sino que tomen en cuenta lo ambiental, obviamente, que tomen en cuenta lo económico, tratando de pensar en el dinamismo de los polos de desarrollo o en la construcción de los mismos adecuados a las condiciones locales y no dejando de lado no solo las necesidades locales, sino las particularidades sociales, ¿no? Es decir, las formas, los usos y costumbres que tienen las poblaciones locales en estos territorios. Entonces, pensar en una política y un plan nacional para la conectividad fluvial creemos que es algo urgente y que necesita abrir un debate que incluyan estas otras variables, ¿no? Otro elemento en donde puede y necesita entrar el monitoreo integral de ríos, el monitoreo ambiental comunitario, me parece que tiene que ver con que el Estado pueda hacer eco o recoger esta propuesta que los pueblos indígenas presentaron en un evento hace un mes y que entiendo mañana están haciendo presente ante la PCM, ¿no? Esta propuesta de 7 lineamientos para el transporte fluvial sostenible, elaborada por Corpi, Orpio, Oraúi, con el respaldo de AIDESEP. Entiendo que va a ser presentada por una delegación de líderes indígenas mañana ante la presidencia del Consejo de Ministros, y creo que esa es una oportunidad para sobre ese debate, que ojalá se aperture, poder llevar estos avances desde la ciencia, estas propuestas metodológicas, ¿no? E incluirlas en este espacio, ¿no? Y finalmente insistiré en que el proyecto de ley ya del año 2016, proyecto de ley 336, que promueve justamente la articulación institucional entre los sistemas de monitoreo ambiental comunitario y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, sigue siendo un pendiente. Este proyecto llegó a tener un dictamen aprobatorio en la Comisión de Pueblos Indígenas en el último congreso, pero no llegó a pasar a pleno. Esto no significa que haya desaparecido, está allí. Hay otras iniciativas de congresistas que también estaban un poco en la línea de fortalecer estos sistemas, y veámoslo como una oportunidad, además de llenar ese vacío quizás, o esa brecha de información que aún no tenemos sobre nuestros ríos, también entendámoslo como una oportunidad para completar de alguna forma una propuesta más amplia para el desarrollo sostenible de la Amazonía, de los Andes, en donde los ríos cumplen un rol fundamental, ¿no? En territorios en donde los ríos cumplen un rol fundamental, los sistemas de monitoreo ambiental comunitario, los sistemas de monitoreo integral van a sumar, ¿no? No solamente información para alertar sobre cosas negativas, sino definitivamente nos pueden dar información para adecuar infraestructura, para poder llevar servicios de manera adecuada a diferentes zonas, nos puede revelar la necesidad de un sistema o una propuesta de descentralización diferente también, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que... Vamos cerrando, Diego, okay. Discúlpanos. No y bueno, yo quería precisar que aquí nos encontramos la academia, los organismos técnicos, nos encontramos el enfoque social, y ahora vamos a dar pase a un video que nos ha dejado Teresita Antazú, que es lideresa indígena de AIDESEP. Vamos a transmitir el video ya que ella no pudo acompañarnos. Adelante, Mauricio. Yo les voy a hablar desde mi corazón, como mujer indígena, del video. como una lideresa y una persona que vive acá, en el lugar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, lo ven desde afuera, ustedes lo están estudiando, que es un gran estudio realmente, ¿no?
uy, debe ser terriblemente, digamos, interesante, porque yo lo que le escucho es bastante interesante. Entonces, pero yo les voy a hablar, por ejemplo, desde las costumbres de nosotros ancestrales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestros abuelos siempre nos han dicho manejar, lo que dirían monitorear ustedes, ¿no? Entonces, los abuelos nos decían siempre, hay que manejar bien el río, hay que cuidarlo, hay que cuidar nuestra naturaleza, porque nosotros vivimos del río. Inclusive mi abuelo decía, contaba que el río antes era persona, antes eran personas. Entonces, por eso que se le cuida, es parte de nosotros, parte de nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos a los cambios. Eso decían, desde antes nos decían eso. Por ejemplo, ¿en qué cambios? Cuando empieza el invierno. Cuando empieza el invierno va a venir bastante agua. Entonces tenemos que cuidar los sembríos, las cosechas, tenemos que cuidar, digamos, que se va a llevar los puentes, ¿no? Y tenemos en verano, tenemos que cuidar, es otro, va a bajar el agua bastante, va a bajar bastante el agua y muchas veces antes no había basura, pero ahora sí ya hay basura. En verano se ve más basura que baja de las alturas, que botan al agua. Entonces, eso trae contaminación. Pero antes, yo me acuerdo todavía cuando no había muchos pueblos cercanos, si veíamos un plástico era una novedad grande. Y mi abuelo, mi mamá decía, vayan, cojan, hay que sacar porque eso es basura, hay que cuidar el río porque esa agua tomamos, ahí nos bañamos, ahí vamos a nadar, ¿no? Entonces, había bastante cuidado con el agua, ¿no? Y sobre todo nosotros esperábamos el verano, porque desde el río Ucayali va a surcar los peces, lo que nosotros llamamos el mijano, la mijana, ¿no? Entonces en verano estamos esperando que poco a poco, en agosto, en septiembre, inclusive dicen en agosto ya el pez está pasando. Septiembre los pececitos las mamás están subiendo a la altura para tener cría arriba. Entonces revienta en agosto, en septiembre, en octubre está bajando con la creciente. Entonces nosotros en esas épocas de octubre, como en agosto, como en octubre, esperamos para cazar algunos peces, ¿no? Y sobre todo cuando bajaba, porque como son pequeños es más fácil de chaparlos. Pero bajan cantidad, hay bastantes, entonces no nos preocupa que lo vamos a terminar. Ahora es diferente, porque ahora hasta esos peces están en peligro. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha gente y ya no es como nosotros con nuestra canasta estamos chapando a los pescados. Ahora las redes, grandes redes atraviesan el río y se sacan un montón de peces, ¿no? Entonces hay esa amenaza también que habría que verlo en algún momento, ¿no? Entonces, digamos, como les decía, y en el verano esperábamos que haya más playa, entonces ahí podíamos jugar en la playa y de pasado estamos anzoleando, estamos jalando el agua, ¿no? Estamos jalando a los peces, al sábalo, la corvina, ¿no? Es bonito. Yo he crecido en las cochas, en los ríos. Es un encanto bañarte en esa agua bien rica, que algunos de ahora, por ejemplo, ya no es tanto así, porque hay tantas provincias, distritos, ha crecido la población, estos ríos ya están contaminados, ya no podemos bañarnos casi en el río. En el río Palcazo tú te bañas, en verano te sale un montón de heridas, te da comezón, ya te salen manchas, esas cosas, ¿no? Entonces, nuestros abuelos nos enseñaron que tenemos que cuidar los ríos y nosotros los cuidamos, los hemos cuidado siempre, ¿no? Poco trabajo frente a este tema, sinceramente les digo así, hay muy poco. Nosotros los que vivimos en los ríos, en las quebradas, venimos al municipio a decirle por favor que no boten basura, que deben buscar un lugar. Acá en Constitución por lo menos ya han hecho un lugar donde se bota la basura, porque al inicio todo iba al río, latas, botellas, todo vas a encontrar, ya no era río. Pero ahora por lo menos ya hay más o menos, ¿no? Que se cuida. Pero en otros lugares es la extracción del oro, por ejemplo. En Huánuco, de acá a 4 horas, es la extracción de oro. Entonces ahí usan líquidos venenosos que inclusive al tomarlos va a la sangre.
¿no? Entonces son peligrosos. Entonces hay muy poco trabajo frente a este tema, cómo monitorear, cómo cuidar, cómo proteger, porque la gente muchas veces no está pensando en la gente que vive acá, solo están pensando en que da dinero, que da ganancias, ¿no? Entonces es muy triste la realidad aquí en la selva, a pesar que nosotros todavía no sufrimos mucho, pero hay lugares como Huánuco, como donde hay oro, es más terrible que aquí. Si acá todavía la basura pasa por el río, pero tenemos quebradas limpias, entonces podemos tomar agua de las quebradas, ¿no? Entonces eso hace que nosotros siempre estemos preocupándonos, ¿no? Y siempre recordando cuando el río era tan limpio, estábamos tranquilos, no había mucha gente, en cambio ahora, pero sí la propuesta sería, así como ustedes lo ven desde su estudio, ¿no? Cómo hacer recomendaciones. Es muy bonito lo que ustedes están haciendo. Entonces, es bueno hacer llegar las recomendaciones. ¿Qué hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? El Estado, sí, pero ellos no están pensando en la población, ellos están pensando en el dinero, en lo que van a ganar, en lo que significa tener al río ahí, ¿no? Y sobre todo si es que hay ganancia de por medio. Como les digo, les hablo desde mi punto de vista como mujer indígena. Nosotros estamos, digamos, pasando momentos muy importantes de estos cambios, sobre todo porque nosotros nos queja que no tenemos seguridad territorial. Entonces, estamos pidiendo la titulación, la ampliación, la georreferenciación, todos esos temas, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera, nosotros los pueblos amazónicos pensamos muy diferente. Como yo les decía, ¿no? Digamos, mi abuelo decía, felizmente que soy yanesha y no soy peruano, porque los peruanos piensan diferente y los yaneshas también, porque nosotros somos yaneshas, ¿no? Entonces, desde ahí hay como que una separación de pensamiento, ¿no? Por eso es, por ejemplo, nosotros no creemos en la palabra desarrollo así, sino más bien nosotros, digamos, usamos la palabra que significa buen vivir o vivir bien, porque nosotros el desarrollo lo conectamos, ahorita me dicen desarrollo y yo pienso carro, bicicleta, dinero. Yo les invito a pensar un poco como nosotros, que queremos vivir bien, tranquilo, en nuestro ámbito, sin contaminación, ¿no? Entonces, cada quien sí pensamos diferentes, pero por ejemplo, una vez más les digo que el hecho de que, digamos, nosotros hablamos del buen vivir, y siempre queremos estar así porque somos parte de la naturaleza. Nos han enseñado que nuestra madre es la tierra, nuestro padre el sol, nuestros montes, nuestros animales, nuestros ríos son nuestros hermanos. Entonces tenemos que cuidarlos y seguir protegiéndolos. Y sería bueno hacer llegar sus recomendaciones de ustedes, sus estudios de ustedes a las organizaciones, a las federaciones y sobre todo al Estado, porque el Estado nos tiene que ayudar, nos tiene que proteger y nosotros vamos a ser parte de ella. Esas serían mis últimas palabras. Y muchas gracias a ustedes, mis admiraciones para ustedes. Y sí, cuando gusten. Para mí muy interesante todo. Entonces ahora sería promover, ¿no? Promover mucho de los trabajos que ustedes están haciendo, evaluar y ver qué se puede hacer frente a esto. O qué cosas, por ejemplo, desde su investigación de ustedes podrían hacernos llegar a nosotros recomendaciones y nosotros ayudar en la parte que podemos. Como organización AIDESEP creo que estamos en esa obligación de velar por los recursos para las comunidades, que son los ríos, es la esencia, no es el agua que tomamos, que vivimos. Entonces, para no sufrir mucho los impactos. Muchas gracias por todo. Listo. Agradecemos mucho la presencia de ustedes, Waldo Lavado, Diego Saavedra, la ingeniera, la bióloga Yoalí también, de la ARA Loreto. Asimismo, a Teresita Antazú, que amablemente nos ha podido ceder sus palabras. Vuelvo a reiterar, aquí nos encontramos la academia, el enfoque social con Diego, con Teresita desde el enfoque indígena, con Waldo desde parte de los organismos técnicos de gobierno, y también pues con la ingeniera Yoalí de la Autoridad Regional del Agua. Entonces vemos cómo la confluencia de estos diversos enfoques pueden lograr alcanzar el monitoreo integral de los ríos. En ese sentido, damos por concluido el panel. Muchísimas gracias.